Directo y al punto. Hoy estaremos hablando de la violencia doméstica y compartiremos las estadísticas reales sobre la misma. Pregunta: ¿cómo identificar a un abusador? ¿Cuáles son las características de una persona abusiva? Para contestar estas preguntas, hemos invitado a Celinda Guerra, de la Organización de Ayuda a la Mujer de Houston. ¿Será posible salir de la violencia doméstica? Hoy a tu programa Directo y al punto con Magda. Le damos muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, un tema que realmente por allí se conoce como el asesino silencioso. Se trata de la violencia doméstica. Y yo me pregunto, ¿por qué a pesar de los avances que el ser humano ha tenido, aún persiste la violencia y el abuso? El ser humano ha evolucionado en muchísimos aspectos, quizás en la comunicación, en el arte, en la medicina, en muchas cosas, pero le falta avanzar en algo que es sumamente importante. Avanzar a buscar el amor de Dios en su corazón, a buscar la paz, a buscar el hacer feliz a aquellas personas que están al lado suyo. ¿Sabe? La palabra de Dios nos da respuestas y soluciones más claras para salir de la violencia familiar. Hoy, en este programa, usted va a estar oyendo a personas calificadas que le van a estar hablando de temas sumamente importantes. Si usted tiene familia o si usted tiene amigos sufriendo la violencia familiar, yo le pido que invite a esas personas a escuchar este programa, porque hoy va a ser un cambio en su vida. Hoy usted comienza un nuevo día con luz, con esperanza y con la presencia del Dios Todopoderoso. Así que le invito a que esté cómodo allí donde usted se encuentra. Disfrute de este programa, porque hoy usted va a pasar la página. Usted va a decir hoy, cuando termine este programa: este es el día que yo estaba esperando. Este es el día donde Dios va a sacarme de donde yo me encuentro. Y recuerda, para Dios no hay nada, pero nada imposible. Si fuera por ti, sería... Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la violencia doméstica. Y lo más interesante de todo esto es que existen estadísticas que se las voy a leer, donde el 95% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres. El 60% de los niños que crecen en hogares abusivos llegan a ser abusadores. El 60% de los hombres que golpean mujeres también maltratan niños. El consumo de alcohol, esto me llamó mucho la atención porque ahora tenemos una profesional en esta área. El consumo de alcohol o drogas no es la causa de la violencia, solo puede intensificar un comportamiento violento ya existente. La mayoría de los abusadores que golpean a sus mujeres no son enfermos mentales. Los estudios indican que el pulso y respiración no cambian. El abusador está en completo control de lo que hace. Bueno, llegó el momento que les tengo que presentar a alguien que me acompaña hoy y que trabaja en un área que ya les va a explicar. Se llama Lucinda Guerra. Así que sin más les presento a Lucinda Guerra. Bienvenida, Lucinda. Hola Magda, gracias por tenernos en tu programa y darnos la oportunidad de hablarle al público de algo tan importante. Claro que sí. Y hoy es un día, cuéntanos dónde tú trabajas, qué es lo que tú haces. Yo soy parte del Centro de Mujeres del área de Houston y es básicamente una organización donde damos ayuda a aquellas personas que son sobrevivientes de lo que es la violencia doméstica y el asalto sexual, y ayudamos tanto como a mujeres, a hombres y a niños igualmente. Tremendo, porque la violencia toca a todo el mundo, lo mismo a hombres que a mujeres. Por supuesto que sí. Claro que tenemos un programa que está muy orientado a la mujer, pero esto yo creo que a todo el mundo le concierne. Y yo quisiera preguntarte algo, ¿qué es la violencia doméstica? Bueno, Magda, la violencia doméstica es probablemente mucho más de lo que todos nos imaginamos. Es básicamente la relación entre dos personas, ya sea relación en pareja, entre noviazgo, entre padres e hijos o entre familia, donde una persona le hace daño a la otra por medio de diferentes acciones, ya sean acciones verbales y emocionales como también físicamente.
Tremendo, tremendo. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Yo tengo aquí varias preguntas que me hacen mucho. Yo tengo un programa de radio en la cual me llaman mucho y me dicen que son abusados domésticamente. Entonces, esas preguntas son las que yo tengo para ti en este día. Diferentes tipos de abuso. ¿Cuáles son los diferentes tipos que uno puede considerar violencia doméstica? Claro que sí, muy importante identificar que no solamente existe lo que es el abuso físico. Normalmente pensamos de la violencia familiar y decimos debe de ser que hay golpes o que deja alguna marca o algo por el estilo. Mas, sin embargo, la violencia doméstica va mucho más allá de eso. También significa el abuso verbal y emocional, donde una persona hiere a la otra. Existe también el abuso económico, donde una persona no le da las cosas esenciales a su pareja o a la familia. El abuso espiritual, cuando una persona también identifica que el abuso espiritual es parte del control y no dejar a aquella persona practicar su fe. Y por último, también el abuso sexual, que es muy importante identificar que no es solamente entre un extraño, sino también igualmente entre una pareja, entre un matrimonio. ¿Y ustedes encuentran muchos casos de estos diariamente? Desafortunadamente sí. Particularmente trabajo en el área de la línea de crisis, donde recibimos aproximadamente más de 40,000 llamadas al año. Dios mío. Entonces, ¿qué ustedes hacen? ¿Cuál es la ayuda que ustedes brindan? Afortunadamente tenemos muchos servicios para el público. Tenemos básicamente la línea de crisis, donde es una línea completamente confidencial. Está disponible las 24 horas del día al público, no solamente para las personas que viven en el área de nuestra ciudad o del estado, sino nacionalmente, donde se les brinda información y recursos sobre cuáles son las opciones que ellos pueden tener para aquellas personas que se encuentran en este tipo de situación. Lucinda, mira, yo sé que muchas personas llaman por ayuda, muchas personas creen que a lo mejor, como yo leía el poema este que leí, de que quizás una persona es violenta y te da golpes, o como yo siempre he oído que la violencia va en aumento. ¿Cómo es el ciclo? Explícanos un poquito. Ya yo he oído y he leído un poquito, pero explícame tú para que los oyentes puedan escuchar cuál es el ciclo de la violencia. Es muy importante reconocer las características del abuso. Básicamente, aquella persona que comienza a controlar la situación, porque una persona abusiva es sobre el control y el poder. Aquella persona que quiere controlar cómo vistas, a dónde vas, con quién hablas. Después esa persona suele también ponerse un poco abusiva, poco a poco verbalmente, más aumentan los insultos, van subiendo. Estamos de regreso en tu programa y yo quiero decirte hoy que estamos con Celinda Guerra, donde nos está explicando el ciclo de la persona abusiva. Y yo quisiera que en estos minutos que te quedan tú nos expliques bien ese ciclo y después cuáles son las características de una persona abusiva. Claro que sí, como mencionábamos anteriormente, la persona abusiva usualmente se trata de poder y control, y en ese aspecto comienza lo que es el abuso verbal, comienzan los insultos, el hacer sentir mal a la persona, la autoestima de esa persona obviamente va bajando de la víctima. Junto con eso empezamos a notar también reacciones más fuertes, quizás el tirar las cosas en la casa, quizás incluso hacerle daño a la mascota que tenemos en casa, continúa agrediendo, comienza a enojarse quizás más rápidamente, cuando al fin llega lo que es a los golpes físicos en algunas ocasiones. Y interesantemente después de eso también existe lo que es la etapa de luna de miel, donde al parecer todo está bien, perdóname por lo que hice, no lo vuelvo a hacer. Más sin embargo y desafortunadamente vemos que el ciclo da vuelta de nuevo y comienza otra vez con lo mismo y da vuelta y da vuelta. Claro está que, Celinda, que la mujer se va dando como esperanza, porque él abusó, pero después viene y le trae flores, la halaga y ella piensa que está cambiando. Claro que sí, lo hemos visto mucho en muchas personas y siempre es importante hacer un plan de seguridad a cómo vamos tomando decisiones en cada relación. Yo creo que esto que estás diciendo es muy importante. Claro que sí, establecer el plan de seguridad en básicamente decir, me voy a quedar, mas sin embargo estoy muy consciente de lo que puede suceder y voy a tener un plan establecido para saber cómo defenderme o dónde buscar ayuda cuando yo vea que ya ese ciclo va escalando más y más para poder estar segura de que yo y mis hijos vamos a estar bien. Y entonces esta persona, ¿qué es lo que debe hacer? Llamar a un lugar donde la puedan entender y yo diría ayudar en esta situación, ¿no? Claro que sí, nuestra meta siempre es educar para poder prevenir estas situaciones. Les invito a aquellas personas que estén pasando por esta situación o que conozcan a una persona que esté pasando por esta situación,
que llamen ya sea a sus líneas de crisis locales en su estado o en ciudad. Hay también una línea nacional a donde pueden acudir para buscar información, donde se pueden ayudar, donde pueden aprender sobre qué significa la violencia doméstica y cómo poder prevenirla y cómo poder salir de ella para aquellas personas que ya están ahí. Yo quisiera que solamente tú me digas, para terminar este segmento, que tú me dijeras cuáles son aquellas características que tú has encontrado en la persona abusiva. La persona abusiva, primero que todo, se trata del poder, el control. Quieren poder tener eso. El control para ellos es básicamente una medicina que los alienta más y más. Controla mucho a la persona, la manera en la que esa persona viste, con quién habla. Usualmente no deja que hable con familiares. Es muy raro que lo haga. En otros casos también vemos que aquella persona suele negar lo que está haciendo, el decir no es mi culpa, lo hago porque tú me provocas, y no tomar la responsabilidad porque la persona abusiva es la persona responsable de lo que está sucediendo. Pero casi siempre lo que yo he visto, las personas que han llegado a mí son personas que dicen yo tuve la culpa porque lo provoqué a esto. ¿Ustedes se encuentran en esos mismos casos? Por supuesto que sí, y les queremos decir a todas aquellas personas que nos escuchan hoy de que no es su culpa, que existe ayuda, que puede haber un cambio en su vida, porque no. Dios mío, yo sé que este es un tema muy profundo, muy largo, pero yo creo que tú lo has puesto muy bien y donde personas se están identificando con esta situación. Yo no sé, yo te doy muchísimas gracias y dame una palabra corta que tú le dices a aquel que te está mirando, aquel que a lo mejor está mirando el programa y dice esa mujer o ese hombre, yo soy un abusado, una abusada. ¿Qué tú le dirías? Para aquellas personas que desafortunadamente viven lo que es la violencia familiar, que por favor rompan el silencio, que hablen con alguien, que busquen ayuda. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para guiarlos y darles información para poder hacer un cambio positivo en su vida. Qué tremendo, qué tremendo. Gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Magda. Sabemos que en próximos programas tenemos que invitarte para entonces ampliar ciertas áreas de este tema. Claro que Pero sí. mientras tanto, muchísimas gracias.